Pues es una alegría el poder compartir con vosotros este momento de encuentro. Hace mucho tiempo que ya Álvaro Medina y Jaime me pidieron tener este encuentro. Después llegó la pandemia y han pasado ya pues 3 años desde la primera vez que me pidieron estar aquí con vosotros, pero bueno, finalmente estoy aquí. Mi relación, por empezar por ahí, mi relación con el movimiento de vida ascendente viene ya de bastante lejos. Yo conocía el movimiento pues hacía mucho tiempo. En mis años de vicario general de Almería muchas veces acompañé al movimiento en la diócesis y después, al dejar de ser vicario general, fui a una parroquia donde había un grupo muy fuerte de vida ascendente, al que tuve la suerte de acompañarlo realmente, porque iba todas las semanas al grupo y compartía con ellos. Recuerdo que esos materiales que hacéis para cada año, que son verdaderamente magníficos, a mí me han servido no solo para las reuniones de vida ascendente, sino para otros grupos. Estoy recordando ahora esos materiales que se hicieron sobre los salmos, sobre la palabra de Dios, eran realmente magníficos, ¿no? Y después, ya como obispo en la diócesis de Guadix, no sé si ha venido Guadix o no ha venido, Fefa no ha venido. Ya. Bueno, pues en la diócesis de Guadix es verdad que acompañé también muy de cerca el movimiento de vida ascendente, sobre todo pues en el inicio y en la clausura del curso. Y creo que sois un movimiento muy importante en la Iglesia. Hay muchas veces que se habla parece que toda la vara de medir la vitalidad de la Iglesia está en que haya jóvenes. Evidentemente que todo el mundo queremos que haya jóvenes, ¿no? Pero la vitalidad de la Iglesia no solo se mide en que haya muchos jóvenes, sino que haya pueblo de Dios, jóvenes, no tan jóvenes. Yo siempre cuento una anécdota que me contaba un compañero sacerdote, que al final de una misa entró un señor allí muy solemne y le echó una reprimenda. Le dijo: ¿usted ha visto hoy la misa? ¿Usted ha visto quién había en misa? No había más que mayores, nada más que viejos. Y cuando se mueran estos, ¿quién va a venir a la iglesia? Y este, que era un guasón, lo miró tranquilamente y le dijo: mira, cuando se mueran estos serás tú viejo y entonces vendrás. Bueno, pues quiere decir que vosotros sois una realidad muy importante en la Iglesia. Muy importante en la Iglesia. Y que si no existiera el movimiento de vida ascendente, tendríamos que crearlo. Y que dais mucha vida porque estáis insertos en vuestras parroquias, en la vida de la diócesis, ¿no? Me imagino, tuve la tentación de cambiar a última hora lo que quería decir hoy, pero como pensé que el movimiento lo iba a trabajar, pero acaba de publicarse este documento, estas orientaciones para la pastoral de las personas mayores, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, que ha sido un trabajo pues muy serio de la conferencia, que ha llevado muchos ida y vuelta hasta hacer un documento pues que yo creo que se ha quedado bien, y donde hay varias páginas que están dedicadas a vosotros, están dedicadas a vida ascendente. No sé si ya conocéis el documento. Participasteis, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me imagino que el movimiento os lo va a proporcionar y lo vais a estudiar. Bueno, pues dicho esto, comienzo un poco ese título que me dieron Álvaro y Jaime, ¿no? Renacer, que era un título como muy genérico y que puede hacer referencia a muchas cosas: renacer nosotros, renacer el movimiento, esto que decía Jaime en la presentación, pues ir llamando a gente nueva para enriquecer, para rejuvenecer el movimiento, que siempre también es importante. Y recordaba en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan
un diálogo precioso que hay entre Nicodemo y Jesús. Recordáis que Nicodemo es un hombre importante en el mundo judío, que va a ver a Jesús de noche porque pues siente como cierto pudor, cierto miedo, el respeto humano, es decir, como un hombre tan importante como yo, posiblemente del Sanedrín de los judíos, va a ir a buscar a un predicador ambulante de Galilea, ¿no? Y bueno, pues va de noche, nos dice San Juan que va de noche, ¿no? Y en ese diálogo precioso, hay algunos que han dicho que en ese diálogo con Nicodemo está toda la esencia de la fe cristiana. En ese diálogo hay una frase que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Y ante ese hay que nacer de nuevo, Nicodemo le pregunta: ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre y puede nacer de nuevo? Bueno, pues en este texto del Evangelio de San Juan me gustaría el pararme, ¿no?, y meditar con vosotros sobre algunos aspectos que me parecen importantes de la vida cristiana. Me parece que después tenemos oportunidad de una tertulia, ¿no? Hay oportunidad. Bueno, dice San Juan a propósito de cómo nacer de nuevo. ¿Por qué se puede nacer? ¿Por qué un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? San Juan tiene una expresión en la primera de sus cartas: hemos creído en el amor de Dios. Y aquí está la clave del rejuvenecimiento. Hemos creído en el amor de Dios. El amor siempre lo hace todo nuevo. El viejo no es el que tiene muchos años. El viejo es el que se ha incapacitado para amar, el que no reconoce el amor en su vida, el que ha puesto muros en su vida para no amar. Y evidentemente que hay mucha gente que se encierra en su propia vida, que se encierra en su casa, que se encierra en sus cosas y es incapaz de abrirse a los demás. Por tanto, esta frase, hemos conocido el amor de Dios, yo creo que esta es la opción fundamental de toda vida cristiana. Yo siempre recuerdo, y me gusta mucho repetirlo, unas palabras con las que el Papa Benedicto XVI comienza la primera de sus encíclicas, que, como recordáis, se titula Deus Caritas Est, Dios es amor. Y empieza el Papa Benedicto diciendo: no se empieza a ser cristiano ni por una idea ni por una opción ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que cambia el rumbo de la vida del hombre. Y yo creo que esto es fundamental. Muchas veces intentamos cambiar la vida de las personas por las ideas. Y es difícil, y sobre todo conforme nos vamos haciendo mayores, cambiar la vida por las ideas es muy difícil. Y veis que en este mundo que este filósofo moderno, Bauman, le ha llamado la sociedad líquida, el mundo líquido, donde no hay consistencia de nada, pues ya veis que las ideas se pueden cambiar. Pero es que no se empieza a ser cristiano por una idea. Ni siquiera se empieza a ser cristiano por una opción ética. Muchas veces cuando decimos los jóvenes y los no tan jóvenes no siguen para nada la moral de la Iglesia, ¿es normal? Si no está Cristo, ¿qué sentido tiene la moral de la Iglesia? ¿O cómo se lee la moral natural, la ley natural, sin Cristo? Por tanto, se empieza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que cambia la vida del hombre, que da un horizonte nuevo a la vida y con ello una orientación definitiva. Hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo en las diócesis así más grandes, más jóvenes, como la que yo estoy ahora. A mí una de las cosas que más me ha tocado el corazón es ver la cantidad de personas mayores que se convierten y que se bautizan. El año pasado, este año un poquito menos, pero el año pasado bautizamos a 30 adultos en Getafe.
30 adultos en Getafe. Y realmente cuando escuchas la historia de conversión de esos hombres, muchos vienen del Islam. Otros vienen pues de eso, que sus padres nunca lo han bautizado. Otros vienen de una conversión muy profunda. Pero te das cuenta ese encuentro con alguien vivo. Yo quisiera resaltar esto porque el renacer significa encontrarme con alguien vivo que cambia mi vida, que cambia el horizonte, que cambia la orientación de mi vida. En el Evangelio, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús llega a un momento en que todos los especialistas, todos los estudiosos dicen que es el momento culmen de ese diálogo, cuando Jesús dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo el mundo, su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. La fe cristiana pone el amor en el centro. Era el centro también de la fe de Israel, pero la fe cristiana le da una profundidad especial, incluso una amplitud. El israelita cada día reza las palabras del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pues Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido el mandamiento del amor con el del amor al prójimo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino que es la respuesta al don del amor, en el cual viene a nuestro encuentro. Yo creo que esto es importante para toda vida cristiana, para toda actividad de la Iglesia, pero creo que también para vosotros, para vida ascendente. Que mucha gente que está sola en su casa, que a lo mejor va a misa los domingos, pero no quiere más complicaciones, simplemente que tiren de su interior y que descubran el amor de Dios. Y por tanto, venir a vida ascendente pues no será una obligación que tengo cada semana, sino una respuesta al amor también, al amor de Dios, ¿no? Jesús es lo más importante. Poner a Dios en el centro de la vida es lo importante. Hay unas palabras del Papa Francisco al principio de ser Papa que a mí siempre me inspiran mucho. Cuando él habla de la vida cristiana dice: ¿qué es lo más importante? Y contesta: Jesús. Si vamos adelante con la organización, con otras cosas, con cosas bellas, pero sin Jesús no vamos adelante. La cosa no marcha. Jesús es más importante. Se puede pensar que la evangelización debemos programarla teóricamente, pensando en las estrategias, haciendo planes, pero estos son instrumentos, pequeños instrumentos. Lo importante es Jesús y dejarse guiar por Él. Después podemos trazar las estrategias, pero esto es secundario. Ante todo, vivir el Evangelio es la principal contribución que podemos dar. La Iglesia no es un movimiento político, ni una estructura bien organizada, no es esto. No somos una ONG, y cuando la Iglesia se convierte en una ONG, pierde la sal, no tiene sabor, es solo una organización vacía. Y en esto sed listos, porque el diablo nos engaña, porque existe el peligro del eficientismo. Una cosa es predicar a Jesús y otra cosa es la eficacia, ser eficaces. No, aquello es otro valor. El valor de la Iglesia fundamentalmente es vivir el Evangelio y dar testimonio de nuestra fe. La Iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo, está llamada a hacer presente en la sociedad la levadura del reino de Dios, y lo hace ante todo con su testimonio, el testimonio del amor fraterno, de la solidaridad, del compartir. Una de las cosas más bonitas que hay en mi vida, que es la visita pastoral, sin lugar a duda, una de las cosas que más me gusta de la visita pastoral es visitar
visitar a las personas que no salen de casa, a los enfermos, a los mayores. Aquí, sobre todo en la zona alrededor de los grandes núcleos, de las grandes poblaciones del sur de Madrid, tenemos decenas de residencias de mayores y me gusta ir. El sábado pasado en la visita pastoral dediqué toda la mañana a ir a 2 residencias. Dios mío, qué necesidad de cariño, de escucha. Y sabe Jaime que tenemos ahí algo que también la pandemia nos cortó y que yo creo que vosotros en algunas diócesis hacéis. La Iglesia en salida para vida ascendente está en ser acogedores, en hacer grupos acogedores, donde incluso a vida ascendente pueda llegar también aquellos que tienen una fe muy débil, pero que se hará fuerte con vosotros, con vuestro testimonio. Pero una misión también muy bonita de vida ascendente en ese renacer puede ser, y me consta que lo hacéis en algunas diócesis, es también acercaros vosotros a esas personas mayores que no vienen a la reunión, pero que vosotros vais a llevarle, a acompañarlos. Si muchas veces no necesitan demasiado, si a lo mejor vais a la casa de alguien y a lo mejor lo sabéis por experiencia, porque incluso vosotros sois ministros de los enfermos y tal, pero si lo que necesitan es hablar, ya sabéis aquella mujer que fue el sacerdote y hablaba y al final le dice: gracias, Padre, las palabras que usted me ha dicho me han servido mucho. Y el cura pensó: si no le he dicho nada. Pero es que la palabra era la escucha. Y yo digo, el movimiento de vida ascendente que tiene una implantación tan capilar en nuestra diócesis, en pueblos de nuestra diócesis, ¿por qué no colaborar con el párroco? ¿Por qué no colaborar con la Iglesia, también acercando vosotros a las personas que no salen, que no pueden salir, o que están en residencias muchas veces literalmente arrumbadas? No hay cosa más triste que una residencia una Nochebuena, porque los que tienen hijos comprometidos han ido a por ellos. Los que están allí, pues ¿por qué no puede ser un ministerio de vida ascendente? No solo cargar vosotros las pilas, sino también llevar esto a los demás, a los que no pueden ir. Por eso yo quisiera continuar en un segundo punto de la reflexión, también tomado del Evangelio de San Juan y hablando de la fe, aquellas palabras que Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Esas palabras son impresionantes, unas palabras que nos interrogan a nosotros, que os interrogan a vosotros también como movimiento, pero que nos tienen que interrogar a todos. ¿Conocemos el don de Dios? Esto nos pone al comienzo, en el punto de partida de nuestra fe. El punto de partida es el don. La fe es un don. Dios está primero. Él es el que tiene la iniciativa. Cuando yo convoco una reunión de vida ascendente, yo tengo que tener esa conciencia primera. Aquí el que convoca es Dios. Yo sé que muchas veces hay gente que lleva un poco la responsabilidad de cualquier grupo de vida ascendente, porque yo lo he visto en algunos sitios y se apura enormemente. ¡Ay, no vienen! ¡Ay, son pocos! ¡Ay, se han muerto tantos y no viene gente nueva! Bueno, si lo importante es que es el Señor el que convoca. El punto de partida es la fe, el don. Por tanto, el abecedario de la fe exige que volvamos al don, a la esencia. Estamos en una época de esencias, de ir a lo esencial, de volver al principio, la primera mirada, de recordar las palabras del Señor: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Que la llamada del Señor es una llamada
a la amistad. Vosotros sois mis amigos. Y vuelvo constantemente, esto solo se comprende desde el amor. Solo cuando la fe se descubre como un don de amor, como una donación, entonces uno responde. Y esto nos hace también, amigos, hermanos, nos hace apreciar a las personas que tenemos en nuestro grupo. Personas que a lo mejor unos están más comprometidos, otros menos, pero cada uno de la persona que viene, de los que no vienen, son un don de Dios, un proyecto de Dios. Por eso, el tomar conciencia de que nuestros grupos, vida ascendente, son grupos de fe, que somos convocados por el Señor, que no pensemos que todo está en nuestro esfuerzo. Yo voy a poner todo lo que esté de mi parte, pero esto lo convoca el Señor. Hoy hay mucha gente, y yo constato y me da mucha pena, en la iglesia mucha gente como un poco desilusionada, desesperanzada, incluso los curas, parece que viene menos gente, la gente pasa. ¿Por qué no valoramos lo que tenemos? Yo creo que solo desde la ilusión de lo que tenemos podremos ser verdaderamente misioneros. Desde la desesperanza no vamos a ser nunca verdaderos misioneros. Renacer significa saber que el Señor nos llama, que el Señor empieza con poquito. Pues si el Señor cambia el mundo con 12, pero con 12 personas ilusionadas, con 12 personas esperanzadas, con 12 personas de fe. Y yo creo que nosotros todos estamos llamados a vivir con ese granito pequeño, sencillo de fe y llevarlo a los demás, ¿no? Esto me hace ir a lo que quizá lo principal que yo quería decir en esta mañana, y como he comenzado diciendo, ese diálogo de Jesús con Nicodemo, yo te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. A mí me gustaría, y me parece muy importante, que cada uno de nosotros, que todos nosotros, volviéramos constantemente al bautismo. Ahora, me imagino que en toda vuestra diócesis os han dado mucho la castaña, nunca mejor dicho, con la sinodalidad, ¿no? ¿Quién no habla hoy de sinodalidad? La sinodalidad para arriba, sinodalidad para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en el fondo, ¿qué es la sinodalidad? La sinodalidad es el reconocimiento del don de nuestro bautismo y, por tanto, de mi misión dentro de la Iglesia. Cuando yo reconozco mi vocación, me doy cuenta que toda vocación conlleva una misión. Hay una cosa también que el Papa repite muchas veces que a mí me gusta mucho. El Papa ha dicho en muchísimas ocasiones, no tenemos una misión, somos una misión. Y esto creo que es muy importante. No es que yo tenga una misión, yo soy una misión. Y significa que no estoy aquí por casualidad. No estoy por casualidad. Yo estoy aquí porque soy una misión que tengo que cumplir. Por tanto, cuando esto lo tenemos claro, no hay ningún hombre que esté de más, ni ninguna mujer. No hay nadie que esté de más. En esta sociedad en la que tanto en nombre de la vida se menosprecia la vida, reconocer que yo no estoy aquí por casualidad y que yo soy una misión es muy importante. Es muy importante. Y esto nosotros los cristianos
y ya digo, esto es lo principal que yo quería decir hoy en el renacer. Lo importante es el bautismo. Y al bautismo se puede ir cada día y renovar la gracia del bautismo y renovar el compromiso del bautismo. Claro, yo me imagino que Nicodemo, como cada uno de nosotros, cuando escucha estas palabras de Jesús, hay que nacer de nuevo, pues lo primero que siente es desconcierto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pues sí, tú puedes volver a nacer. Y puedes volver a nacer cada vez que vas a la gracia del bautismo. Cada vez que renuevas la gracia del bautismo. Esa gracia que siempre tenemos como en una pantalla en la vida de los santos. Los santos dicen que es la teología más visible, ¿no? Volver a la gracia de mi bautismo. Ese segundo nacimiento que es el bautismo. El volver a lo que el Señor me ha dado. El volver a la gracia del Espíritu Santo. El saber que yo estoy aquí, camino de la vida eterna, que esto también es muy, muy importante. En el RICA, en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, cuando hay un momento muy bonito en los pasos de la iniciación cristiana, que el sacerdote que está haciendo ese rito le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y el catecúmeno contesta: la fe. Y le pregunta el sacerdote: ¿qué da la fe? Y él contesta: la vida eterna. Y cuando hacemos un bautizo, al final, cuando se hace la bendición sobre la madre, hay una fórmula de bendición preciosa. Por muchos bautismos que uno haga, siempre se emociona, y dice así: el Señor bendiga a esta madre que ve la esperanza de la vida eterna alumbrada hoy en su Hijo, para que del mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con ella en constante acción de gracias. Esta fórmula es preciosa, preciosa. El vivir en el bautismo, el vivir la gracia del bautismo, el saber que el bautismo es un pasaporte hacia el cielo, y saber que la fe nos da la vida eterna, y por tanto yo no puedo despreciar nada de lo que hay aquí, por débil que sea. Hace poco, el otro día, estuve en una parroquia de Boadilla, en un grupo que se llama Tortugas. Son 4 grupos lo que hay en esa parroquia, y es muy original esa pastoral, porque está formada por padres que han perdido hijos, niños y jovencitos, en accidente, cáncer, distintos modos. Y yo me quedé realmente escuchando a aquellos padres, me quedé totalmente sobrecogido. Pero una de las cosas que me traje muy en el corazón fue cómo aquellos padres que han perdido un hijo, que creo que es el dolor más grande que puede experimentar un padre o una madre, la pérdida de un hijo, lo que más me impresionó de aquella velada es la certeza del cielo. Yo he acompañado a muchos padres destrozados por la muerte de un hijo, y cuando tú escuchabas a esos padres, la certeza del cielo, la certeza de que aquí no se acaba nada. Y ese, queridos hermanos, este es el gran don de la fe. Es verdad que la fe mueve montañas, es verdad que la Iglesia hace muchas obras de caridad y las tenemos que seguir haciendo, es verdad que la Iglesia está implantada en distintos lugares, pero lo más genuino de nuestra fe es la certeza del cielo, la vida eterna. Y muchas veces la crítica, incluso del pensamiento actual, los cristianos tan preocupados del cielo se despreocupan de la tierra. No es verdad, todo lo contrario. El que mira al cielo construye la tierra.
El que de verdad mira a la vida eterna, construye la tierra. Y a la hora de la verdad, ¿quién son los que más mueven la construcción de quién está ahí al pie de los pobres? Por los que miran al cielo. Por tanto, hay que nacer de nuevo. Sí, hay que nacer cada día de nuevo. Cada día que empieza, yo tengo que nacer de nuevo. ¿Y qué me da a mí fundamento para poder nacer de nuevo, para poder renacer? ¿Qué me da a mí fundamento? Me da fundamento la fe. Me da fundamento lo que he recibido en el bautismo. Esa semilla de santidad que he recibido en el bautismo y que me da la vida eterna. Y por eso yo quiero seguir caminando. Quiero seguir caminando hacia el encuentro con el Señor. Y yo creo que esto también es otro, y saco otra conclusión para vida ascendente. También en los grupos de vida ascendente tenemos que repetirnos la certeza del cielo, el que caminamos a la vida eterna. Y esto no significa que nos vamos a morir mañana o pasado, además, ni como dice el refrán, ni por joven te asegure, ni por viejo te apresure. O sea que aquí cada uno tiene. Pero es verdad que yo creo que los grupos de vida ascendente, en ese renacer, también tenéis que tener muy en cuenta la certeza del cielo. El que hemos renacido por el bautismo a la vida eterna. Y eso es lo que estamos viviendo aquí. Y lo vivimos con mucha ilusión. Y nos gustaría seguir viviendo aquí el tiempo que Dios quiera y vivir con intensidad, pero mirando a la vida eterna. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, yo quisiera irme con Cristo, pero ni una cosa ni la otra. Lo importante es hacer lo que Dios quiera. Y tiene esa frase tan bonita que a mí me gusta tantísimo, porque Cristo es con mucho lo mejor. Doy un tercer paso, no sé ni qué tiempo llevo, pero Álvaro, tú cuando quieras me cortas. No quiero cortar. Bueno, el tercer paso que quiero dar es, lo tomo de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dice: hermanos, vosotros habéis sido llamados a la libertad. Es cierto que el don de Dios solo puede ser acogido en la libertad. La negación de la libertad sería negación de Dios mismo. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Estas son las palabras de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. La libertad es el gran don que se da al hombre, pero al mismo tiempo es también el gran desafío. La libertad en muchas ocasiones crece y se vive en una realidad compleja que no siempre nos hace optar por aquello que nos conviene, por el bien. La auténtica libertad ha de tender siempre al bien. No existe libertad para el mal. Y aquí me gustaría pararme un momento y hacer una reflexión. No me voy a meter en teología, además hay aquí sabios sacerdotes pero bueno, quizá muchas cosas de estas parten de una mala interpretación de Santo Tomás, ¿no? Que hizo Ockham y tal. Aquí está mi secretario Guillermo, que esto sabe mucho más que yo. Pero hay una cosa. Hoy, cuando pensamos en la libertad, pensamos que la libertad es la indiferencia. Esto lo decimos de los jóvenes, pero en eso somos todos jóvenes, ¿eh? La libertad es la indiferencia. ¿Qué es libertad? Lo que yo quiero. ¿Qué es libertad? Pues puedo elegir una cosa, la otra, la tercera, la cuarta, etcétera. ¿No? Eso es la libertad. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras hay una ley externa, que puede ser la ley de Dios, pues yo me rijo por la ley de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se saca de la vida del hombre la ley de Dios y a Dios mismo? Pues que ya no tengo una referencia. Por tanto, puedo hacer lo que me da la gana
y la libertad es que cada uno hace lo que le da la gana. Una de las consecuencias, que no hay verdad absoluta, es mi verdad, tu verdad, la otra verdad y la verdad del otro. Eso podemos verlo en las tertulias televisivas, las que son rosas y las que son menos rosas. Cada uno opina porque esto es una opinión y por tanto es la libertad. Yo soy libre. Claro, ahora sin ninguna referencia a una moral objetiva, a Dios o incluso a la ley de Dios. Y por eso, pues lo que el Papa Benedicto decía, el relativismo de la verdad, una verdad relativa. Claro, es que esto no es la libertad. Y este es un concepto moderno de libertad que se está cargando la libertad. La libertad es para el bien. La libertad es la tendencia natural que yo tengo para el bien y que se ve iluminada por la gracia de Dios. Y esto es muy importante en la vida cristiana como respuesta al bien. Cuando yo hago el mal, aunque yo crea que lo hago libre, no lo hago libre y sobre todo me estoy esclavizando y estoy creando redes de esclavitud. Esto es importante. Yo no puedo utilizar la libertad para el mal, porque entonces no es libertad. La libertad es para el bien. Yo sé que si pensáis esto, como estamos muy imbuidos de la cultura contemporánea, nos cuesta trabajo entenderlo. Y alguno de vosotros puede pensar, bueno, pues si yo tengo que hacer el bien sí o sí, entonces que no soy libre. Sí que eres libre. Porque la libertad siempre está orientada al bien. Al bien. Bueno, pero no quería yo detenerme en la libertad mismo, sino en la acogida en libertad al don de Dios. No hay fe si no hay acogida libre del don de Dios. Dios no actúa en nuestra contra ni a pesar nuestro. La fe no se impone, la fe se propone. Un regalo impuesto no es un regalo, porque se perdería su grandeza y su belleza. Pero hay una cosa con la que empieza el catecismo de la Iglesia Católica: el hombre es capaz de Dios. Y el deseo de Dios está escrito en nuestro mapa genético, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. De ahí es de donde sale el encuentro de Dios y del hombre. Nos dice San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso yo os invito a que cada uno podamos preguntarnos: ¿yo ya encontré a Dios y me crucé de brazos? El movimiento vida ascendente me hace ir a una semana a la reunión, yo voy a misa, me confieso, pero yo soy buscador de Dios. Porque ser buscador significa ponerse en camino. Y ponerse en camino muchas veces significa salir de mí y de mis comodidades. Dejar que Dios me desinstale. Pero es que yo a mi edad ya no tengo muchas ganas de desinstalación. Hablo en primera persona, no hablo por vosotros, digo a mi edad. A mi edad muchas veces me gusta estar instalado. Pero la búsqueda me exige ponerme en camino.
Andar ligero de equipaje y abierto a la novedad. Buscar, y esto es muy importante para todos y para todas las edades, es dejarse sorprender, tener capacidad de lo nuevo. Esto también es renacer, es vivir en pobreza, es saber que Dios siempre actúa en mi vida, es buscar y tener capacidad de acoger, es saber que aunque tenga 80 años o 90, siempre tengo algo que aprender, o que Dios me va a sorprender en el camino, porque el camino sigue abierto. Buscar es comenzar siempre de nuevo. Ha venido una pandemia. En muchas cosas tendremos que comenzar de nuevo. En muchas cosas estamos comenzando de nuevo. Es abrirse a la posibilidad, a la esperanza. Vuelvo a San Agustín en el libro de las Confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y abráseme en tu paz. Por tanto, es importantísimo el estar abierto. Y como os decía antes, en la búsqueda hay una actitud importante que yo me atrevo a aconsejaros, como cada uno como individuo y después también como vida ascendente. La capacidad de escuchar, el don de escuchar. Hay muchas veces cuando uno va a las parroquias que en los curas a lo mejor con cierta pena dice, bueno, tengo menos grupos, tengo menos tal, tengo menos cual. Y bueno, pues a lo mejor es que la medida de la eficacia pastoral, si es que hay que llamar eficacia, no está en el número de grupos. Pero cada vez tenemos más gente que viene para ser escuchada. Cada vez más aquí que hay sacerdotes, quizá lo pueden corroborar en su ministerio. Cada vez hay más gente que necesita que las escuchemos. Y a lo mejor termináis el grupo y hay una hermana o un hermano que viene al grupo y tú tienes prisa y tiene una hora en la puerta de la iglesia que no te deja que te vayas. Porque necesita hablar. Porque necesita hablar. Y esto es también salir a la búsqueda. Es importante escuchar. Podemos decir que sin escucha no hay fe. Sin apertura al espíritu no puede haber renovación. Pero hay que escuchar. Hay que escuchar. Y termino la cuarta parte. La fe es un encuentro que transforma. Es un encuentro que transforma. El encuentro personal con Jesús, la gracia de su Espíritu, es un encuentro que me cambia, que me transforma. Es como esa forma que hay ahora de cultivo que se da tanto en mi tierra, en Almería, ¿no? De la gota, esa gota de los invernaderos, ¿no? Que hace crecer el fruto, ¿no? Que hace que se dé el fruto. El encuentro con el Señor transforma y por eso tenemos que cuidar, y yo creo que Vida Ascendente lo hacéis y se os inculca y lo hacéis, tenemos que cuidar la intimidad con el Señor. Tenemos que cuidar la oración, la vida de oración. Tenemos que cuidar la práctica de los sacramentos, la celebración de los sacramentos. La vida de intimidad con el Señor nos transforma. La participación en la Eucaristía, el perdón de los pecados nos transforma. Por tanto, el encuentro con el Señor es transformador. Yo creo que hay dos fundamentos
Uno, el encuentro personal con el Señor, y después todo esto vivido en comunidad. Porque esta es otra moraleja que quiero sacar de estas palabras, ¿no?, con la que digo que voy a terminar. Pero hoy vivimos, en el mundo de hoy vivimos mucho en la intemperie, y tener grupos de referencia, tener grupos que me ayuden a crecer en mi vida cristiana es muy importante. La conciencia de iglesia, la sinodalidad, el caminar con otros es muy importante. Yo tengo últimamente de esas muchas veces ideas fijas u obsesiones que uno tiene. El otro día en la visita al Límina se lo decía también en el encuentro que tuvimos con el Papa, se lo decía. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho en esta diócesis donde ahora vivo, yo que venía de una diócesis rural donde todo el mundo se conoce, pueblos pequeñitos y tal, y veo ahora las zonas nuevas de estas grandes poblaciones de mi diócesis que tienen 200.000 habitantes cada pueblo, ¿no?, y que zonas nuevas, y estoy pensando ahora en un pueblo que no era nada, que se llama Arroyomolinos y que va a tener 50.000 habitantes, cosas así, ¿no? Y tú llegas allí y no hay más que avenidas y rotondas, y si hay algo que se dice de socializar, son espacios para hacer deporte, polideportivo, gimnasio, etcétera, etcétera. Y es más, cuando se hacen construcciones hacia adentro, construcciones cerradas, y según el standing de la construcción, pues tienen piscina, o tienen zona de pádel, o no tienen, pero todo hacia adentro. El niño sale a las 7 de la mañana, porque los papás se van a trabajar. Vuelve a las 5 de la tarde, y hay que bañarlo y prácticamente acostarlo. Claro, cuando uno en Madrid ve 2 días, yo digo, ¿cómo hacen esas colas que yo he hecho hoy? Porque están deseando salir. Pero es que yo me acuerdo cuando yo tenía 4 o 5 años, que yo en mi pueblo salía solo y no me perdía, porque todo el mundo me conocía. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto, hermanos míos? Que no hay pueblo, que hay masa, que no se comunica más que a través de una pantalla, de la tablet, del móvil, del ordenador, pero no hay conciencia de pueblo. Y muchas veces con orgullo pienso, ¿dónde se da más pueblo en mi diócesis actual? En nuestras parroquias. Y además, todo eso que estamos dándole tantas vueltas, la acogida del inmigrante y tal, en nuestras parroquias, no es en vuestra diócesis. En nuestras parroquias no hay ningún tipo de problema. Los monaguillos son negros, americanos, blancos, chinos. Y no lo digo de eso por decir muchas nacionalidades, literalmente. Yo a una parroquia de Parla que iba, digo, esto es la ONU. Hay un cura chino, otro venezolano, otro polaco, esto es la ONU, ¿no? Bueno, pero esto es lo bonito, porque la Iglesia tiene que crear pueblo que crea relaciones afectivas, que tiene referencias religiosas. Yo cuando rezo y cierro los ojos, veo el Cristo de mi pueblo y la Virgen de mi pueblo, que es la que he visto de niño. Y por tanto, y ahora sí que es verdad que termino, por tanto, tenemos que fortificar la fe y tener una referencia comunitaria para seguir creciendo. Y así seremos testigos. Pues eso es lo que yo creo que la Iglesia, por lo menos este obispo, espera de vida ascendente, y yo os animo, porque creo que sois un potencial muy importante en la Iglesia de hoy, y os animo también a que invitéis a otras personas a participar en este movimiento tan bonito y que tanto bien nos ha hecho a todos, empezando por uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me ha emocionado cómo ha comenzado usted su presentación.
Dice, no se hace viejo el que cumple años, sino el que deja de amar. Me parece preciosa la idea, y es que es un hecho, es así. Y luego me llena de esperanza para el renacer lo que nos ha contado de 30 nuevos catecúmenos mayores bautizados que se han hecho misión. Se han hecho misión y han descubierto sus referencias. Vivimos un mundo sin referencias. Es el problema, no solo en España, en Europa, que eso lo estamos viviendo. Esa falta de orientación, porque la referencia que tienes es la base de la libertad. Y nuestra misión es escuchar. Y también es ir a la búsqueda de nuevas generaciones de mayores, que muchos vienen con una carga de espiritualidad y les falta la religiosidad. Vamos a buscarlos, vamos a hacer un experimento esta misma semana, un primer encuentro entre generaciones de niños y abuelos para captar a esos abuelos, para renovar el espíritu de vida ascendente con sangre nueva, ¿no? Entonces, ahí estamos buscando, en ese renacer del que estamos hablando, en esa recuperación llena de energía, de alegría, de optimismo, nuevas ideas. Vosotros, no sé, os preguntamos, ¿qué ideas tenéis para esa recuperación? ¿Qué sentimientos tenéis acerca de la situación que hay ahora en el movimiento? ¿Dónde estamos? Yo en mi diócesis, afortunadamente, veo que Vida Ascendente está llena de vida. Está creciendo los grupos, está llegando nueva gente, estamos haciendo cosas, yo estoy contento. Entonces quisiera saber dónde estáis vosotros, qué sentís, qué ideas tenéis para esa renovación. Y os paso la palabra porque tenéis que hablar vosotros, no nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? Nos acercamos al micrófono para que nos oigan. Hola, buenos días a todos. Yo quería decir que la verdad es que la pandemia nos ha dejado machacados a todos, y en el grupo que tenemos en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara estamos muy bajos, incluso de moral, a pesar de que tenemos en el espíritu alegre, pero tenemos que transmitirlo a los nuestros. No sé cómo hacer para atraer a la gente, porque yo me desgañito buscando, voy a los grupos a ver cómo marchan, cómo funcionan, inspirarles un poco de alegría y ánimo, pero están tan hundidos que es que han perdido la fe y casi la esperanza, y claro, eso te desmoraliza. Sí. Hemos tenido algunos encuentros y ha acudido poquísima gente. Y me dice, no te preocupes, que eso va a seguir y luego después llegará un momento en que vais a seguir adelante y que os vais a encontrar mucho mejor. Pero yo digo, Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo impulso a esta gente para que salga? Pues me parece que don Ginés lo ha dicho en su manifestación. Sí, volver a... Es el Señor quien convoca. Es el Señor quien convoca. No es una cuestión de número, es una cuestión de seguir siendo misión. Y Dios proveerá. Créelo. Eso espero. Bueno, Álvaro, si hay algo que me gusta de ti es la soledad de tu fe. Es que donde vas se cumple, además, muy bien. Y recuerdo de esa oración inicial del movimiento que dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aunque seamos pocos, hay mucha vida, mucha energía y mucho optimismo. Yo no me hundo, yo he tenido reuniones con 3 y a veces éramos Amada y yo y otro. Pero de ahí luego, pues la gente, una cosa positiva tiene la pandemia, es que le ha dado a la gente unas ganas de volver a encontrarse que están locas, ¿eh? Y eso, esa vitalidad, yo la estoy viviendo. Yo creo que tendríamos que trabajar un poquito. Marisol, que tú eres un modelo, ven aquí a hablar. No, ven, que se te oiga, anda, por favor. Que así se graba.
que todos no oímos igual. Algunas oímos fatal. Marisol es presidente de Madrid, de la diócesis de Madrid. Y es la persona más dinámica, optimista y alegre que te puedas encontrar esta mañana. Muchas gracias, Jaime, ¿cómo se nota que me quieres? Yo digo que tenemos que trabajar un poquito con los hijos, ahora, no con los padres, porque los hijos han hecho una labor maravillosa. No salgas, no vayas, no te lleves, no abras. Yo a mi gente alguna vez le digo, oye, deberías de desobedecer, porque es que no va a dar tiempo a desobedecer. Yo creo que ya es hora que desobedezcas un poquito, porque claro, ese bachaqueo, no salgas y no cojas el metro. Mi ciudad es grande, como usted sabe. Entonces mi gente no va a volver a coger el metro. Oye, que el metro sigue siendo igual, que no pasa nada. Pues que no. A ver, el autobús, no, pues que tampoco. Bueno, pues nada. ¿Ves? Al mercado sí, ¿eh? Porque claro, si no vas tú, al mercado sí, ¿eh? A la iglesia ni se te ocurra. Bueno, y yo alguna vez te pregunto, pero ¿cómo te pueden haber lavado la cabeza de esa manera cuando tú ibas todos los días, preparabas la Eucaristía, estabas involucrada y ahora qué te ha pasado? No, es que en la tele está muy bien. ¿Pero cómo que está muy bien en la tele? ¿Cómo va a ser igual estar en la tele que en la comunidad? Que nos vemos, que nos abrazamos, que nos queremos. Yo tengo un sacerdote de mi parroquia que dice que conmigo no quiere ir. Porque yo abrazo mucho a la gente. Digo, mira, lo siento, pero aquí no tengo más remedio. ¿Qué quieres que te diga? Pues es que no se puede. Pues mira, yo sí puedo. ¿Qué quieres? Yo creo que en nuestro movimiento necesitamos querer y que nos quieran. Sentirnos queridos y sentir que queremos. Entonces, yo creo que ahora mi labor está con los hijos, no con los padres. Porque en cuanto a los hijos les digan, oye, pues empieza, ¿por qué no vas otra vez a tu grupo? Oye, a ver, pues ves otro día, arréglate, vete al grupo. Pues lo vamos a conseguir, pero vamos a tener que trabajar con los hijos, más que con los padres. Es mi opinión. Muchas gracias. Oye, dame uno de esos abrazos que das. Bueno, Marisol es un ejemplo de la libertad con referencias, ¿eh? Hay que para tener libertad hay que saber hacia dónde se va. ¿Alguno? Loli, que es de Jaén, la conoces mejor que yo. Yo no es con la intención de contradecirte, Marisol, pero tenemos que trabajar también con los mayores. Mira, hemos hablado de la necesidad de visitar a los que ya no pueden venir. Nosotros llevamos ese programa en mi localidad. Tengo que decir humildemente que he intentado que se extienda a toda la diócesis, pero unas veces lo conseguimos y otras veces no. En mi localidad, que hay 3 parroquias con 3 grupos, llevamos ya 5 o 6 años, perdón, llevábamos 5 o 6 años visitando a los mayores de vida ascendente que ya no podían venir por enfermedad, por incapacidad, por lo que sea, ¿no? La pandemia nos ha hecho frenar eso un poquito, no nos dejaban entrar, pero lo estamos retomando y creo que es muy gratificante y muy importante. A ellos les llevamos el mensaje del grupo, lo que hemos trabajado esa quincena y el encargo de que recen por el grupo y porque más personas se unan al grupo, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar con los mayores también. Decía, no te quiero contradecir, Marisol, pero vamos en la misma línea. En mi parroquia hay una experiencia, empezamos celebrando el Día del Mayor. Lo hicimos el mismo día de los patronos de vida ascendente, por casualidad que ellos se fecha, y lo que hacemos es invitar a todos los mayores de nuestro distrito, practiquen, no practiquen, estén bautizados, no estén bautizados, vengan a la iglesia. Hacemos una tarde de convivencia, les proyectamos una película, algún reportaje interesante, les damos una merienda que compartimos con ellos, que preparamos el grupo de Cáritas y ya está. El que quiere, pues lo hacemos coincidir la terminación de ese encuentro con la hora de misa, el que quiere baja misa y el que no. Eso que se estableció como una cosa a hacer una vez al año, ya lo estamos haciendo 3 veces al año. Y de ahí hay por lo menos preguntas, empiezan a interesarse ellos los mayores, ¿qué hacéis? Pues mira, aprovechamos para decir, tenemos el programa de Cáritas de acompañamiento a mayores y tenemos el programa de vida ascendente de acompañamiento a mayores. ¿Y qué es vida ascendente? Pues mira, somos nosotros que nos reunimos
para estar juntos un ratito, para compartir nuestras preocupaciones y para rezar. Somos un grupo de amigos que creo que es un camino bueno para que gente que no viene habitualmente a la parroquia, que no nos conoce, empiece a conocernos. A nosotros esta segunda experiencia todavía no está dando muchos resultados, no hay mucha gente que se haya unido a partir de ahí. Pero bueno, le estamos dando la oportunidad. Creo que con el tiempo madurarán las posturas y gente se nos va a unir a través de este procedimiento. Contar con los mayores de la parroquia, que estamos muy preocupados por los jóvenes, por los niños, es importante. El Papa decía, sois el encuentro de Roma, sois el presente y el futuro de la Iglesia. Entonces, estrategias de ese tipo creo que es importante que pongamos en práctica para que aquellos que están alejados nos conozcan, vean que en la iglesia, que asistir a la parroquia no nos quejamos a ningún mal, ningún trauma, pasan una tarde buena, pues mira esta gente que acogedora es, que bien lo hemos pasado, que hemos merendado con ellos, tiene que notar cariño y acogida, eso sí. Y creo que es una experiencia exportable a otros sitios como camino de llamada o de mostrarnos cómo somos. Muy interesante, Gloria. Yo creo que hay algo que don Ginés nos estaba orientando con maestría. Esto no es cuestión de que hagamos grandes planes de nosotros. No es cuestión de medir nuestra capacidad. Es cuestión de ser realistas, de tener conciencia y constancia de que quien guía este barco no somos nosotros. Y si ponemos la confianza en él, aun cuando la tempestad parezca que nos va a hundir la barca, puede que dejamos venir caminando sobre las olas. Es él quien lo guía. Si nos desesperamos porque solo lo medimos con nuestra fuerza, pobre de nosotros, tenemos que encaminar esto nosotros solos. Renacer es volver de nuevo a Galilea, ¿verdad, don Ginés? Y recordar la primera vez que nos vimos con él. Esa es la fuerza. No es otra. No perdamos las esperanzas porque no somos capaces. Claro que no somos capaces, no lo hemos sido nunca. No nos llenemos de vanidad. Renacer es volver a encontrarse con él. Eso es renacer, ¿verdad, don Ginés? Además, hay una cosa que llama mucho la atención para que veamos también lo relativo. Es verdad que la pandemia nos ha azotado tremendamente y yo también entiendo las posturas muchas veces de los hijos, ¿no? Pues que quieren proteger a sus padres, eso es verdad, pero a mí me llama mucho la atención que vas o intentas ir a residencias donde dicen no puede ser, bueno, poco menos que... Y sin embargo otras, como decía Marisol, que cuando vas, pues la gente que hay allí lo que quiere es besarte, abrazarte, tocarte, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco tenemos que buscar, decir, o el todo o el nada. Nosotros vamos a hacer lo que podamos, no nos vamos a desesperar porque hay realidades muy pobres que después el Señor la ha multiplicado y con mucha confianza en el Señor. Lo bueno que tiene Vida Ascendente es que tampoco tiene que dar cuenta de nada, es decir, no tiene, los números no van a ir a ninguna organización para decir lo bueno o lo mucho o lo poco que hacemos. Por tanto, nos juntamos para ilustrar nuestra fe, para revitalizar la fe, para sentirnos hermanos. Pues bendito sea Dios. Una de las cosas que más me gusta de Vida Ascendente es lo que disfrutáis, ¿no? Porque os reunís todas las semanas, pero las fiestas también son de primera, ¿no? Pues de eso se trata, de disfrutar también con la fe, ¿no? No se trata de que cuando me pongo la chaqueta de la fe tengo que poner cara de muerto, ¿no? Disfrutar con la fe. Y yo creo, por lo menos lo que yo conozco en Vida Ascendente, se hace muy bien, ¿no? Tony, de Bilbao. Pasamos de Jaén a Bilbao. Es una maravilla. Eso es España. Es España. Sí. Yo quería deciros de lo que decía Marisol, yo también soy de mucho abrazar y de mucho besar. Y entonces, cuando la pandemia, mi marido que está ahí me decía, no vayas porque todas te van a abrazar. Sí, pero la verdad yo quería deciros que tenemos que aprovechar...
Quería deciros que la gente ahora está con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de salir, y tenemos que aprovechar ese tirón, ¿no? Es decir, como dice Marisol, que desobedezcan un poco a los hijos y animarles. A mí me dicen, Tommy, invéntate algo para que hagamos una comida. Y ahora que ya se pueden hacer, oye, vamos a hacer comida este año, ¿verdad? O sea, y pues tirad por ahí. Y también quería deciros, yo estoy en un grupo también de Cáritas que acompañamos a personas solas. Pues de ese grupo ha salido un grupo de vida ascendente de 11 personas. Y es una gozada, pues gente que estaba alejada, que hacía mucho tiempo que lo de la iglesia para ella nada. Y ahora gente que está haciendo un proceso, tengo una que estoy encantada, porque ahora ella se quiere confesar. O sea, es que estoy maravillada, hablo todos los días con ella, pero no crees que se quiere confesar con cualquiera, se quiere confesar con el obispo. Ya he hablado con Joseba, porque baja mucho a la catedral y yo soy, mi parroquia es la catedral, y me dice cuando quieras, el día que te decida. Me hizo mucha gracia. Y está emocionada porque está descubriendo el Evangelio. Lo lee todos los días y me llama, oye esto, porque todos lo toman literal, claro. Pero es un gusto, o sea, poder hablar con gente así y ver que pues lo poco que estás haciendo está resultando, a mí me da una alegría. Es que estás plena. Y luego también quería decirle a don Ginés, lo que he dicho, que no tenemos una misión, que somos misión. Eso me ha gustado un montón porque es verdad, somos misión. Y tenemos que dar cuenta de esa misión. Muchas gracias. Gracias, Tommy. Has tocado un tema que me parece fundamental, que es muy sinodal, que es la cooperación entre movimientos. Esa cooperación de vida ascendente con Cáritas ha dado muy buenos frutos. Es un ejemplo a seguir. Soy de... ¿Conoce Osma Soria? Una charla damos allí con motivo del corazón de Jesús. Sí. Bueno, no solamente contaros un poquito lo que ha sido nuestra experiencia en Soria, que no somos gran cosa, pero fijaros, en la capital hay un grupo, el año pasado, por ejemplo, no hace 2 años, con motivo del COVID, no se atrevieron a reunirse, ¿no? ¿Yo qué hice? Pues en Almazán que estoy, pues nos juntamos. Lo único que, para evitar problemas de pandemia, lo que hicimos es juntarnos en la iglesia, nos juntamos cada 15 días. Entonces, un día celebraba la Eucaristía porque dice que les gustaba, les llenaba, y otras veces pues cogíamos, comentábamos el Evangelio y también nuestros libros que están también, guiones, ¿no? Que están también hechos y demás. Y eso nos ha servido para un año que muchos no estuvieron reunidos, nosotros nos veíamos. Y este año pues también hemos tenido ocasión, bueno, les decía antes, en Soria ha habido varios grupos en Soria Capital, pero queríamos darla a conocer en toda la diócesis. Don Abilio, él tuvo a sus padres también que han formado parte de Vida Ascendente, algunos de ellos lo conocen el movimiento. Cuando llegó allí pues nos hicimos presente y no tuvimos que decir nada porque él lo conocía y las soluciones que nos daba pues nos parecían todas muy, muy apropiadas, ¿no? Y este año lo que queremos hacer es, ya estuvieron por ahí Nacho y Victoria un día no las pude ver, pero también estuvo. Lo que queremos hacer es invitar, con motivo de este encuentro internacional de los mayores, es dar a conocer en todas las parroquias, invitar a que los mayores se apunten y que con eso pues ya pues salgan un poco de sus casas, porque la verdad es como decís, ¿no? Los hijos mismos, no ha sido suficiente que están bombardeándonos todos los días con la televisión, sino que los hijos, papá, no salgan, madre mía, esto es... Y como decís, ¿no? Hay que salir al comercio, pero a misa no podemos salir, nos conformamos con verla en la televisión. Y quisiéramos, pues a ver, si se apuntan muchos y vamos en acción de gracias a Fátima, porque ha triunfado el amor de la Virgen sobre las guerras, nos ha conocido un tiempo de paz, y a Santiago, dar un abrazo a Santiago y decir, porque hay que reconquistar España y el mundo entero, ¿no? Bueno, entonces esta propuesta tenemos, vamos a dar estos días a conocer, el señor obispo va a dirigir una carta, vamos a poner carteles en todas las parroquias y a ver si se nos apunta mucha gente, a ver si tenemos
un par de autobuses desde Soria, esto es lo que hay. Pero vamos que, por ejemplo, en algunas residencias, digamos, una que estaba cerca en Quintana Redonda allá, hay un grupito de 15 personas ilusionadas, felicísimas, esperándonos ahí, y llevamos 2 años sin poder ir, ¿no? Y en otra de allí en Morón también, de Almazán, que tiene una plaza renacentista que vale la pena si una visitáis, pues igual teníamos ahí un grupito y yo le preguntaba por una señora aliada y tal, y está agotada, y no te he pedido confesar, yo he intentado 2 veces y no me han dejado, esto es increíble, es que no puedes, es que las normas, pero ¿cómo es posible que no? Ahora está yendo ya mi compañera a celebrarles misa, si lo unían a hacer, pero igual, ¿no? En la residencia, nuestro señor obispo quisiera que también que les diéramos a conocer, porque les ayuda, ¿no? Juntarse, escuchar el evangelio, comentar, porque la vida, la experiencia que cada uno tiene, la riqueza de los años y las vidas, pues nos da, nos vitaliza, y la verdad es que sí, que si no formamos un grupo y no cultivamos la fe, tenemos una pequeña comunidad de referencia, pues el mundo se nos traga y da ascendente. Bueno, y a mí me da gusto escucharles aquí como rezamos todos al unísono, cómo participan, cómo viven. Esto es la iglesia, esto es las primeras comunidades, ¿eh? Bueno, entonces nada, hay que lo podemos todo con el Señor, así que nada de desánimos y muchas gracias. Hace 2 años estuvimos con motivo de los 100 años del Corazón de Jesús, algunos ya sin el Cerro de los Ángeles. Yo ese no me lo perdí, intenté llevar a mucha gente, pero bueno, vino una señora de Cataluña que tiene 90 y tantos años, toda su vida en grupos de oración, allí la tuve. Y luego estuvimos en una peregrinación diocesana y nada, cantados allí celebrando y todo, sí. A ver, Marisol, pues muchas gracias por vuestra presencia aquí. Mucho ánimo. Bueno, has mencionado algo que es fundamental, nuestra presencia en las residencias. Ahí el gesto de amor y de cariño es fundamental y se nos están abriendo. Nosotros estamos yendo ya a la mitad, otras no, pero hay muchas que sí. Cristina. Bueno, hay muchos aspectos que se han tratado y yo querría decir que efectivamente las residencias se han visto afectadas con lo necesario que es la escucha y la atención, como muy bien has señalado, pues se han visto afectadas porque unas veces se cerraban el ala de hombres, otras de mujeres, otro de la comunidad. Esto ha sido una rémora añadido al hecho de que han fallecido muchos miembros y ha habido que crear nuevos, con lo cual este es un proceso en el que empezamos ahora a tomar conciencia del funcionamiento de esos grupos. No cabe duda de que hay un efecto personal en cada animador de grupo, que entiendo yo que nadie da lo que no tiene, y si uno va a reuniones de grupo con poca energía, con pocas ganas, con poca ilusión, eso se contagia, y si no se lleva es una reunión de muermos y uno no tiene ganas de volver. Es decir, que hay que ir con el temple bien puesto, y con eso contagia y contagia. Y ya todo lo demás lo dejo porque lo sabemos, el trato personal, preocuparse por las personas que no vienen, y en la conciencia también clara de que el movimiento no es nuestro. Es decir, tú trabajas, haces lo que puedes, pero los resultados no dependen de ti. Esto hay que tenerlo muy claro. Y otro aspecto que se ha tratado, que me parece muy importante, es el hecho de que seamos miembros de comunidad eclesial con un carisma concreto que se puede compartir, dar a conocer a otros. Me explico. Dentro de la sinodalidad que todos hemos reflexionado, si algo bueno ha tenido esto es la capacidad de preguntarnos y la capacidad de reflexionar. Y yo me planteo que el futuro pasa por las comunidades eclesiales parroquiales,
Y aquí hay un determinante elemento, y es que depende muchísimo de qué párroco tengas. Y por tanto, si haces esas comunidades parroquiales, eso, cuando el sacerdote o los sacerdotes lo tienen claro, hacen todo lo posible para que efectivamente sea. Porque nos podemos encontrar con que en la parroquia tal hay 5 grupos, uno de Cáritas, Vida Ascendente, otro de Acción Católica, otro tal, que ocupan espacios diferentes y no saben nada uno del otro. No hay comunicación, no hay comunidad. Hay espacios disponibles, pero no hay comunidad. Entonces eso significa un volver a esas comunidades que tienen su raíz básica en las comunidades parroquiales. Y en la medida que eso sea, será muy posible hacerlo. Aquí se ha citado con Cáritas, es lo más elemental y lo más sencillo, pero hay muchos otros grupos en los que ni nos conocemos de ver entrar en la iglesia, ¿no? Hola Dios, no sabemos a veces ni el nombre que tienen y desde luego no tenemos ni idea de qué hacen cuando se reúnen, incluso no sabemos ni horarios en los que se reúnen. Y este es un toque de atención para que los obispos intervengan en los párrocos para funcionar en esa línea. ¿Qué le parece? Este es el riesgo del directo, don Ginés. Bueno, tiene toda la razón del mundo. Yo simplemente quiero dar las gracias a don Ginés por esta presencia con nosotros y compartir ese cariño que tiene por el movimiento, que me consta. Nos va a acompañar don Ginés, celebrará la Eucaristía y compartiremos mesa. Ahora, si os parece bien, vamos a tomar un descansito. ¿Alguien había pedido la vez? ¿Sí? ¿La voz? Espera. Angustia estaba aquí la primera. Vamos a ir terminando. Con Angustia vamos a terminar esta ronda. No os preocupéis que esta tarde tendremos tiempo de seguir participando en el coloquio. Voy a ser breve, 1 hora menos en Canarias. Entonces, yo muchas cosas estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí. La pandemia nos ha fastidiado, pero bastante. Todavía en Tenerife habían 24 grupos, se están reuniendo 8 o 10, con mucho miedo también, pero estoy esperanzada. Yo lo de que Jesús es el principal, eso lo tengo seguro, pero seguro, ¿eh? Entonces, donde estoy ahora se ha hecho un grupo nuevo, está empezando, que ayer yo les decía que tenía que venir para Madrid y decían, pues entonces no hay reunión. Digo, ¿cómo no va a haber? Si el principal está, yo no soy la principal. Pues se reunieron, les dije, quiero una foto porque yo quiero ver si se reunieron. Pues es verdad, ya me mandaron 2 fotos, una la que la sacó y después la otra para que viera que estaban todas. Y muy bien, estoy muy esperanzada. Yo ya estoy terminando mi mandato o mi servicio, que no quiero decir mandato sino servicio, y muy contenta. Porque yo veo que está renaciendo, hay gente que está empezando, que no ha estado nunca en grupo, que se han reunido y han sentido una alegría muy grande. Tenemos un señor que tiene 83 años y está encantado, le dijo al sacerdote de la parroquia que muy bien, que está muy contento. Y bueno, sí sé que todos hemos pasado por eso, y lo de los hijos y todo eso ya yo no lo quiero repetir porque nos ha pasado todos, mamá, y mamá obediente a los hijos, pues no salen. Pues nada, encantada, muchas gracias, porque ha sido como recargar pilas nuevas, porque nos hace falta que nos den ánimo. Nosotros también tenemos que dar ánimo a los demás. Y gracias.
Gracias, pero no gracias a ustedes. Que yo siempre, ese es mi lema. Gracias, no a la gente. Gracias al Señor por la gente. Buenas tardes, buenos días, a mí me gustaría decir una cosa que me parece que es fundamental en estos momentos que vivimos. ¿Me parece? Bueno. La Iglesia siempre ha tenido una especial dedicación por los mayores. Desde los tiempos antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, se habla mucho de los mayores y el interés que tenía la Iglesia por los mayores. Hoy día, el Papa, precisamente Francisco, ha tomado una decisión grande por los mayores. El año pasado organizó el Congreso Internacional de Mayores por primera vez en la Iglesia, por los tiempos antiguos, que fue un éxito extraordinario de participación y de entrega, y el propio Papa se implicó en el mismo. Posteriormente está hablando constantemente de los mayores. En los últimos tiempos, todos sabéis, habéis oído y habéis visto las homilías del Papa precisamente en los últimos miércoles, que ha estado hablando precisamente del mayor en distintos aspectos. Me parece que es una ocasión importantísima para la Iglesia, hasta el punto de que actualmente ya en el dicasterio precisamente laico, familia y vida, que actualmente está trabajando precisamente por una pastoral de mayores, que en definitiva ha sido ocasión de que la Iglesia española precisamente ha tomado conciencia también de nosotros mismos y ha organizado lo mismo. Usted mismo hablaba anteriormente de esa pastoral que los obispos han aprobado y que la van a poner de manifiesto dentro de los tiempos, y que me parece que es una ocasión grande que nosotros tenemos que aprovechar para que la Iglesia está entusiasmada con la vida y la necesidad que tiene de los perdidos mayores, y precisamente nosotros tenemos que saber responder a esa llamada que precisamente el Papa nos hace, y precisamente nosotros tenemos que ser conscientes de esa cuestión y tenemos que ofrecernos a la Iglesia para que nosotros no seamos esos descartados que muchas veces el Papa ha hablado de nosotros, sino que seamos precisamente personas que todavía, con nuestra edad, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas de cada uno en su familia, en sus condiciones de vida normalmente, pero puede todavía ser útil en la Iglesia y en las necesidades que la Iglesia tiene precisamente de nosotros en estos momentos en que está padeciendo una crisis importante dentro de la sociedad. Yo os animo a todos a que dentro de vuestras diócesis y a vuestras disposiciones precisamente trabajemos unidos a la Iglesia, precisamente porque somos Iglesia, y a ellos tenemos que ser no arrinconados en una sacristía, sino precisamente con nuestros obispos y con nuestra parroquia, nuestros sacerdotes, convenzámosles, tenemos que partir de nosotros también, porque muchas veces ellos desconfían de nosotros, pero también nosotros es que no somos capaces de exponer nuestras necesidades y nuestros deseos de trabajar precisamente juntos en la Iglesia. Yo llamo aquí a tener a considerarnos precisamente no como de segunda división, sino precisamente de primera división. Nada más, y muchas gracias, don Ginés, porque yo entiendo que usted también está en favor nuestro y con todo el entusiasmo vuestro. Muchas gracias. Hace un momento he salido porque tenía una llamada y era por dos razones. Me ha llamado Miguel García para decirme que en estos momentos el Papa estaba transmitiendo por la televisión del Vaticano el anuncio del Día del Mayor del mes de julio. Y también me llamaba para invitarme a que junto con don José Mazuelos, que es quien ha coordinado el trabajo de la pastoral, le acompañe el día 24 en la rueda de prensa en que se hará público ese documento que nos mostraba don Ginés. Así que parece que todo está en marcha. Yo solamente quiero decirte que es verdad que los grupos son de él, pero que es tan generoso y tan majo que nos necesita. Y fíjate tú, yo digo, que todo un Dios me necesite a mí. Qué barbaridad, qué descuadre, ¿no? Entonces yo creo que los grupos son de él, pero quiere que estemos nosotros y que los llevemos nosotros y que nosotros curremos. Entonces eso es lo que te quería decir. Más que necesitarte, te quiere. Te quiere necesitar, te quiere
necesitar. ¿No? Te quiere necesitar. Porque nosotros somos sus pies y sus manos. Cualquiera Aquí. te lleva a la contraria. Por eso digo yo.